Nosotros somos el equipo 5 que les daremos a conocer lo que es el contrato de transacción. Los integrantes del equipo son Aguirre Gómez María Fernanda, Cuamatzi Flores Luzarelli, Hipólito Cametitla Isaac, Loranca Aquino Marisol, Reina Ruiz Rocío Andrea, Velázquez Santa María Gregorio. Empezaremos definiendo lo que es un contrato de transacción. En el artículo 2994 dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura, como lo señala el precepto legal antes mencionado. Es decir, la transacción se utiliza para dar término a una controversia presente o prevenir una futura. Esta controversia puede ser de índole civil, mercantil o familiar, pues es aplicable con lo preceptado en el título 16 del Código Civil Federal. A continuación vamos a explicar sus generalidades, así también como sus partes y las diferentes cláusulas. Les voy a hablar sobre las generalidades de los contratos. El contrato es una suma de acuerdos de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para las partes contratantes y sus casahabitantes. Además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, contratos reales, o exigen ser formalizados en documentos especiales, que son los contratos formales. De modo que en esos casos especiales no basta con la sola voluntad. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de los contratos. El contrato unilateral existe la clasificación de los contratos. El contrato unilateral existen obligaciones jurídicas, obligaciones que impliquen la transparencia de una cosa, y si ésta destruye por causa fortuita o que fuerza mayor, es necesario poder establecer quién debe de sufrir la pérdida. Si fuera en el caso del contrato bilateral, no habría posibilidad de plantear el problema, porque esta cuestión supone que, siendo las obligaciones recíprocas, una parte no cumple entregando la cosa por un caso de fuerza mayor, y en atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que esto no es imputable el cumplimiento del deudor. En el contrato oneroso, equivalencia de las presentaciones recíprocas, por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa, y viceversa, el comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gradamente de pagar. En el contrato gratuito es por lo tanto aquel en el que el provecho es para una sola de las partes, por ejemplo, el comodato. El contrato privado tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causahabitantes. El contrato público, los documentos notariales, son los que tienen una mayor importancia, y dentro de ellos principalmente las escrituras públicas. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de contrato de trabajo. El contrato a término fijo. Este contrato tiene la duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta por 3 veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley, cesantes, vacaciones y primas. Para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros, entidades conocidas como temporales. El contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, este tipo de contrato no tiene fecha de determinación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa. En el contrato de obra o labor, el contrato es por una labor especial y termina en el momento que la obra llegue a su fin,
Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con profesores de cátedra que cumplen su labor una vez que haya terminado el periodo académico. El contrato civil por prestaciones de servicios. Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona natural o jurídica, especializada en alguna labor específica. La enumeración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a las organizaciones a pagar prestaciones sociales. En el contrato de aprendizaje, este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y esta enfoca a la formación de practicantes, donde se recibe herramientas académicas, teóricas o en una entidad autorizada por una universidad o instituto. Esta idea de tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral. La remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes. Desde el estudiante no tiene prestaciones sociales. Y por último, el contrato de ocasional de trabajo. Este contrato no debe ser superior a 30 días. Debe ser una labor específica diferente a las actividades comunes de la campaña. El trabajador recibe la remuneración acordada y al término no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovada. Yo les voy a hablar sobre las partes del contrato, iniciando por definir el contrato, que es identificado como la principal fuente de obligaciones en el marco del derecho. Este se define de forma concreta como el acuerdo entre dos o más voluntades que van a producir derechos y o obligaciones. Iniciando por una de las partes más importantes de efectuar un contrato, que es el consentimiento, el cual puede ser manifestado de forma verbal, escrita, por medios electrónicos o óptica. Y este se va a dar de manera tácita y resultará en los hechos y los actos que lo presuponen y que autoricen a presumirlo. Sin esta parte no pueden existir las siguientes. De aquí pasamos a la parte en la que se va a solicitar las partes de la capacidad legal, pues de las voluntades, es decir, que aquellas son hábiles o aptas para celebrar el contrato. Y esto incluye a todas las personas que no estén exceptuadas por la ley. Y así se debe estar también en la ausencia de violencia y en la ausencia de vicios. En los vicios para poder considerar su capacidad legal y de la violencia porque puede ser falso la apreciación del hecho de derecho y pues se va a entender por error el contrato. Esto quiere decir que pues hubo uso de violencia sobre alguna de las partes y o un dolo de mala fe. Entonces ahí ya no estaríamos cumpliendo con la parte del consentimiento. Asimismo debe ser fin, objeto, el motivo del contrato y tiene que ser lícito, es decir, que no esté prohibido por la ley. O sea que si la ley nos señala algún otro precepto en nuestro contrato denominado disposición en contrario, se acatará a las normas que nos señale. Los elementos del contrato señalan el protocolo, por decirlo así, que las partes van a seguir para su perfeccionamiento, aunque este se perfecciona al momento del consentimiento. Por eso es una de las partes más importantes. Y pasamos al ejemplo del contrato, que pues bueno, aquí hay un ejemplo de contrato. En el contrato se acuerda que la parte que incumpla pague una pena en los siguientes casos: cuando incumple el contrato, cuando cumple fuera o de plazo o de forma tardía, cuando lo cumple defectuosamente o de forma imperfecta. En cualquier de los eventos anteriores, la cláusula penal sin mayor prueba que el incumplimiento y en las condiciones que se haya pactado en el contrato. Características de la cláusula penal.
La cláusula penal es una obligación accesoria cuyo objetivo es garantizar o asegurar la obligación principal, y es una obligación condicional en la medida en que solo procede cuando se incumple la obligación principal, que es la condición para que pueda hacerse efectiva. Respecto a la condicionalidad de la cláusula penal, el artículo 1595 del Código Civil señala: háyase o no estipulado un término dentro del cual debe cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es positiva. Cláusula penal en los contratos. Al firmar un contrato o hacer un negocio, las partes suelen acordar una cláusula penal como garantía del contrato y en ocasiones como modo de asegurar la indemnización anticipada de los perjuicios causados por un eventual incumplimiento del contrato. La cláusula penal es una cláusula que se incluye en los contratos mediante el cual se fija una pena que debe pagar la parte que incumpla con el contrato. En consecuencia, la cláusula penal tiene como finalidad sancionar o penalizar a la parte contractual que no cumpla con el contrato o negocio, por lo que sirve para desincentivar los posibles incumplimientos. La cláusula penal debe pactarse de forma expresa en el contrato y puede tener condicionamientos según las características del contrato, las necesidades y voluntad de las partes. La cláusula penal en el Código Civil. La cláusula penal está contemplada en el artículo 1592 del Código Civil, que la define de la siguiente forma: la cláusula penal es aquella que en una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Beneficios. Se presiona a las partes para que cumplan con el negocio. Se puede anticipar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. La parte cumplida no debe allegar pruebas que demuestren el perjuicio. La parte cumplida no debe probar la culpa de la parte incumplida. Se evita la controversia sobre el monto de los perjuicios. La cláusula de arbitraje, todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con este, serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este reglamento. Las partes son libres de adaptar la cláusula elegida a sus circunstancias particulares. Por ejemplo, pueden estipular el número de árbitros, dado que el reglamento de arbitraje de la CCI contiene una presunción a favor de un árbitro único. También es posible que deseen estipular el idioma y el lugar del arbitraje y el derecho aplicable al fondo del asunto. El reglamento de arbitraje de la CCI no limita la libre elección de las partes respecto al lugar o el idioma del arbitraje o la ley que rige el contrato. Al adaptar la cláusula debe tenerse cuidado para evitar todo riesgo de ambigüedad en la redacción de la misma. Un lenguaje poco claro causa incertidumbre y retrasos y puede entorpecer o incluso comprometer el procedimiento de solución de controversias. Las partes también deben tener en cuenta cualquier factor que pueda afectar la ejecución de la cláusula según el derecho aplicable. Ello incluye cualquier requisito obligatorio en la sede de arbitraje y en el lugar o lugares de ejecución previstos. La cláusula arbitral. Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o cumplimiento, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de derecho equidad, definitivamente administrado por la Fundación Notarial de Signum, de resolución alternativa de conflictos. La designación de árbitro o árbitros y la administración del arbitraje se regirán por las normas de la Fundación vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. Yo les hablaré sobre la naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Es básicamente la exigencia de la constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción, el proceso que sirve de la satisfacción de los intereses jurídicos solamente relevados siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. En función al momento al que se estamos refiriendo, el proceso tendrá diferentes significados.